Hola, bienvenidos a una emisión más de Fonoteca desde casa. Mi nombre es Omar Campos. En esta ocasión presentaremos el libro Cartografía Sonora, una mirada a la historia del rock en Cuernavaca, del maestro Paco López. Acompáñenos. Para presentar el libro Cartografía Sonora nos acompañan los protagonistas. Para empezar voy a presentar a Flavio Barbosa. Él es el editor de Libertad Bajo Palabra, una editorial independiente y combativa que se encarga de publicar este trabajo y es una editorial de Morelos. Bienvenido, Flavio. Muchas gracias, Omar. A continuación, vamos a presentar a un residente de Cuernavaca, el ingeniero de sonido, productor discográfico, locutor de radio, Pepe Argil, quien cuenta con una extensa trayectoria en la industria musical, pero especialmente en el rock and roll. Bienvenido también, Pepe. Muchas gracias, Omar. Y a continuación vamos a presentar al autor de este trabajo, Francisco Paco López. Con una amplia trayectoria en los medios y la academia, es también escritor, periodista, locutor, productor de radio y es alguien preocupado por la documentación y difusión del patrimonio sonoro en México. Bienvenido también, Paco. Hola, Omar. Un gusto saludarte a todos, por supuesto, allá. Muchas gracias por acompañarnos. Para entrar en materia, vamos a conocer de este libro, de su temática y de cómo lo gestaron. Primero quiero preguntarte, Paco, ¿por qué decidiste hacer este libro? Bueno, la inquietud es la de darle visibilidad a estos temas que reclaman atención y que no solamente tienen que ver con la gran capital mexicana, ¿no?, sino las historias o estos imaginarios que se construyen al interior de la República Mexicana, primero como un aficionado, como un cultor dentro de la contracultura que en ese momento representaba el rock. Te estoy hablando que tuve contacto con la música desde muy pequeño. Soy hijo de músicos, mi papá perteneció a una marimba de los hermanos López, que emigraron de Chiapas a la ciudad de Cuernavaca. Entonces, en mi casa siempre hubo música, de todo, por fortuna, ¿no? Y por supuesto, el rock llegó con los vecinos, con los primos, con los que venían del norte, y entonces de esa manera fantástica empecé a adentrarme a ese territorio, primero con el rock anglosajón y después, por supuesto, con las tendencias que tenían que ver con el rock hecho en México. Bueno, todo esto me llevó primero, como insisto, como seguidor, como cultor, y más tarde me di cuenta que lamentablemente pues no tenía los espacios, ¿no? Conforme bueno creciendo te das cuenta que hay censura, que hay marginación. Y bueno, eso cuando yo tuve la oportunidad de buscando un programa de radio, mientras tenía un pequeño lapso de tiempo para ingresar a la universidad, voy a presentar un demo a una estación de radio y ahí llega un editor de un regional del sur, me invita a hacer un suplemento, La Neta del Planeta, y ahí es donde formalmente empiezo a escribir en 1993, 15 de septiembre de 1993. Entonces ahí, en ese incipiente suplemento, me di a la tarea precisamente de registrar no solamente lo que pasaba en la escena local de Cuernavaca, sino de asistir a la Ciudad de México, ya sabes, ¿no?, uno acreditado en ese tiempo por lo que empezaba a hacer esta empresa de conciertos que hace todo en México, y pues ya sabes, uno con su camarita, ya sabes, esperando, forzando la cámara para tener el registro del concierto de Sting o de los grupos que llegaban en ese entonces, y al lado pues Fernando Aceves con un tremendo camarón acá, ¿no?, y toda la cosa, y todos los profesionales, ¿no? Pero bueno, esto era con el entusiasmo, insisto, de hacer el registro, ¿no? Desde ese entonces me llamó la atención, y en este suplemento lo que hacía era simplemente sintetizar esas historias y cubrir elementos que tenían que ver con actividades en la Ciudad de México. Eso me lleva a la radio, y entonces ese tiempo que estuve la oportunidad de registrar como asistente, como coleccionista, fue como hacer un trabajo de campo permanente. Entonces, y de llevar una muy buena relación con los músicos. Entonces eso fue lo que a final del recorrido, justo en un momento de buscar como ese tema fascinante para hacer un trabajo de investigación, pues gracias a Juan Cajas, un antropólogo colombiano, me orientó como, oye, pues tú sabes todo eso, siempre platicas de las anécdotas, conoces las historias, ¿por qué no le entras a un trabajo que tenga que ver con la reconstrucción de la historia del rock en Cuernavaca? Entonces, a él de entrada le agradezco ese tema porque yo estaba trabajando paralelamente en una tesis de medios públicos, ¿no? Me he dedicado a los medios de comunicación, radios universitarias, en el Instituto Morelense de Radio y Televisión,
Y bueno, esto ha sido como algo que me encanta, pero paralelo, que lo he venido desarrollando de manera paralela. Entonces, cuando se da esta oportunidad, hago ese trabajo, insisto, por la falta también de trabajos de corte regional. Y aquí Maritza Urtiaga Castro Pozos, autora de Por los territorios del rock, una antropóloga muy conocida, pues también me lo dijo: oye, Paco, pues hace falta este tipo de narrativas que tengan que ver con lo que pasa al interior de la República. Entonces, ese fue otro de los temas que me picaron como la cresta, ¿no? Que dije, por aquí tiene que ir la onda. Y pues sí he tenido como todos estos apuntes, hice las fotografías, las entrevistas, y este efecto de bola en nieve, que entrevistas a alguien y te lleva con otro. Pues ahora ha sido para muchos más fácil por internet, pero cuando empezamos la investigación era simplemente la llamada telefónica, cuando llegaban de vacaciones a Cuernavaca, escribirles incluso hasta una carta, y de esta manera empezar a tener los contactos y por supuesto empezar a hacer la indagatoria, ¿no? Pero esto de entrada tiene que ver con el trabajo que hizo el maestro Manuel Gándara, se llamó Primer Concierto de Rock. Él estudió en la ENA y hizo un pasquincito de 15 paginitas con fotos, que él fue el primero en tomarse la seriedad de reconstruir esa historia del rock desde principios de los años 60 hasta los primeritos años después de Avándaro, ¿no? Entonces ese fue un trabajo inspirador, pero se quedó solamente en eso, en una gaceta, y que es un trabajo referencial para todos los que queremos investigar sobre el rock en Cuernavaca, ¿no? Entonces, a partir de eso fue la idea de poder ubicar ese trabajo dentro de las culturas juveniles, dentro del tema de la contracultura, de las industrias culturales, de las identidades, y de ahí ir construyendo de lo general a lo particular, y darle esta especificidad que luego te pide la academia para los temas que tienen que ver con la cuestión cultural, ¿no? Y propiamente con el tema del rock, que es muy amplio, pero que había que acotarlo. Por eso lo enfocamos al tema del rock en Cuernavaca. Muy bien, Paco. Ahora vamos a conocer cómo hiciste esta colaboración. Flavio, ¿nos puedes hablar, por favor, de tu editorial, cómo surge y qué temáticas maneja? ¿Y cómo llegaste con Paco para hacer esta colaboración, por favor? Gracias, Omar. Sí, así como muy bien dice el maestro Paco, la música es, al final de cuentas, o hay una necesidad de hacer un registro de un conjunto de actividades humanas, de las cosas que hacemos en el día a día, los hombres y las mujeres, y que por supuesto una parte de ese registro de la actividad humana tiene que ver con la música, ¿no? Aquí en el estado de Morelos existe incluso una relación de cómo la música se puede volver un registro de acontecimientos históricos. Tenemos el gran antecedente de don Marciano Silva, que fue el comisionado por el Ejército Libertador del Sur para hacer un registro mediante la música de los hechos de campaña, de los grandes acontecimientos que se estaban desarrollando aquí en el estado de Morelos. Y la editorial pues tiene un objetivo, digamos, que sería el de acopiar y dispersar esto a lo que nosotros llamamos la experiencia humana, ¿no? Que en las disciplinas pues le podemos llamar historia. Y entonces en ese sentido fue que conocimos el trabajo de Paco López. Habíamos tenido oportunidad en otro momento de trabajar con una investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con la maestra Georgina Flores, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar un libro que se llamaba Músicos y Campesinos. Entonces fue la primera vez que tuvimos la oportunidad de acercarnos, como muy bien dice Paco, a esta experiencia de la música en términos de formación de identidades colectivas, en términos de su contribución a la construcción de territorialidades específicas. Y en ese sentido, cuando conocimos el trabajo de Paco, pues por supuesto que nos llamaba mucho la atención, no solamente en términos de que era la primera vez que encontrábamos un registro de este tipo, sino que además nos permitía acercarnos a un conjunto de lectores con los cuales a veces la historia parece como algo más alejado en términos de su actividad cotidiana. Entonces, tener la oportunidad de publicar para nosotros como editorial un libro que hiciera un registro del rock y que hablaba precisamente de las actividades en las que los jóvenes se están involucrando, pero en términos también históricos, pues nos parecía que era una oportunidad maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, con Paco tuvimos la oportunidad de platicar ya desde hace varios tiempo de esta posibilidad, y bueno, fue que hasta por fin, a principios de este año, se había concretado ya la publicación, ¿no? Que por supuesto nosotros como Libertad Bajo Palabra, pues esperemos que sea la primer colaboración de varias que nos va a mandar el maestro Paco y en el futuro el maestro Pepe Argil. Sería excelente. Maestro Pepe, usted es un protagonista del rock, ha participado activamente desde su gestación, desde
los conciertos, de las grabaciones. ¿Por qué cree usted que es importante hacer todo este trabajo de registro de estas bandas, de estos temas juveniles y especialmente hacerlo a un nivel regional? Bueno, lo primero es que no soy testigo de la gestación, ¿eh? No soy tan viejo. Ahora sí, no tan atrás. Y bueno, de la importancia de hacer este tipo de trabajos regionalizados. Pues mira, el que salga un libro que relate la historia de algo que sucedió ya es algo muy importante y digno de celebrarse en cualquier momento. Ahora, especializados en el rock, que es lo nuestro, pues han estado últimamente de 10 años para acá posiblemente, un poco más, un poco menos, hay toda una avalancha de publicaciones acerca del rock nacional, algunas más especializadas, otras son como de fichas técnicas y demás, pero es tan grande la mancha que ha provocado el rock desde los inicios hasta el día de hoy, que es muy difícil que un escritor de la Ciudad de México tome en cuenta los grupos, por ejemplo, de Cuernavaca o de Puebla o de Villahermosa o de donde quieras. Entonces es tan extenso y tan amplio todo este rollo que es más bien ya una necesidad hacerlo regionalmente. Es la única manera en que puedes tener un registro que se acerque un poquito a la realidad, ¿no? Porque de veras, el rock mexicano ya es indescifrable en ese sentido, ¿no? No lo puedes contar. No existe un catálogo, una publicación o algo que te diga, estos son todos los grupos. No, hombre, o sea, no existe. Entonces, la regionalización se vuelve una necesidad para, como dice Paco, darle voz, ¿no? A todas estas regiones, porque es tan sencillo que te subes una camioneta con el afán de escautear, por decirlo de alguna manera, y vas a encontrar grupos de rock en Jojutla, en Xochocotla, a donde vayas, o sea, y todos esos grupos normalmente quedan marginados de toda la historia, al menos en el sentido de que sean registrados, a lo mejor con una fotografía simplemente, ¿no? Entonces, pues es muy importante eso, ¿no? Ojalá surgieran más, ¿no? Y esto es un buen principio, ¿no? Que salga el primero y habrá quien se anime a contar su historia también, ¿no? Muy bien, pues vamos ahora a seguir con la sesión de escucha, con un poco de música. Vamos con los Rolling Kings. No sé si Paco nos podrías platicar cuál es la importancia del tema que vamos a escuchar o por qué fue seleccionado I'm Losing You. Perfecto, bueno, son dos bandas las que inician como todo este asunto con registros fonográficos, ¿no? Hay que recordar que en ese tiempo era complicada la grabación, al tener acceso a instrumentos, simple y sencillamente. Entonces se admiraba que por un lado en la capital un grupo de jóvenes de clase media que formaron parte de los Homeboys y que después hicieron los Rolling Kings, gracias a un concurso que ganaron en la Ciudad de México convocado por una estación de radio, fueron ganadores para obtener el premio de grabar un disco. Grabaron un 45 RPM con la cara A de Foxy Dixieland Rock, la original de Elvis. Fulfrano Ballinas es el cantante, se le conocía como el Elvis de Cuernavaca por su imitación al ídolo de Tupelo. Y por el otro lado estaban los chicos del rock de Jojutla, al sur de nuestro estado de Morelos, que sacaron también dos temas importantes y después un disco con Dimsa, el de Estoy Sin Ti, ¿no? Y el que vamos a escuchar de los Rolling Kings es el de Okifenoki, que es la cara A, o que fue como el single, para dar a conocer a este grupo de Cuernavaca, integrado en ese entonces por estos chicos entusiastas, ¿no? Fulfrano Ballinas era el cantante, un connotado actor político, formó también parte en los teclados de esta agrupación. Fito Girón, que después sería muy famoso, también formó parte de esta agrupación porque vivía en Cuernavaca. En fin, son varios los integrantes y el peso que le dan es que a partir de esta grabación, tengo entendido que los chicos de rock grabaron casi paralelamente, pero el primero que le editó fue en 1960 RCA Víctor, el disco de los Rolling Kings. Así que vamos a escuchar el tema de Okefenoki. Ese es el tema que vamos a escuchar de los Rolling Kings. Perfecto, vamos a escucharlo. Vengan muchachos, Okefenoki, vengan muchachas, ya va a empezar. Es muy bonito, no se lo pierdan, con este vale a todo dar.
canción y con los cuates quiero gozar, con este vale a todo dar. Síganle cuates, Oki Fenoki, y nunca más lo podrán olvidar. Todos gozando deben estar, con este vale a todo dar. Bueno, pues acabamos de escuchar a los Rolling Kings con Oke Fenoki, corrijo, así se llama este tema que nos presenta aquí Paco. Y bueno, vamos a continuar. Te quiero preguntar, Paco, ¿cómo crees que ha cambiado la escala cultural de valor en la industria musical a lo largo de estas décadas? Bueno, es una pregunta importante si lo queremos ubicar, ya sabes, dentro de este tema de la industria cultural o en la industria creativa. Entonces estamos hablando de un movimiento independiente que trata ahí de cuajar y de tener como su circulación, retomando un poco lo que le preguntabas también a Pepe hace unos instantes. Creo que en ese contexto sí es importante, en esa cadena de valor y en este ecosistema, vamos a decirlo así, rockero, el que cada quien cumpla con su rol, ¿no? Entre ellas las famosas audiencias, ¿no? Que reclaman espacios tocados, pero cuando hay no van o no quieren pagar o quieren hacer la vaca para entrar 6, 8, ¿no? Eso también es importante. Y en ese contexto creo que los pocos medios que se han arriesgado, no por ganar dinero, porque la gente que hace programas de rock o produce programas de rock no lo hace para ganar dinero, lo hace simplemente para darle voz, para visualizar algo que, insisto, reclama atención históricamente, y por eso yo creo que sí tienen una importancia los espacios que se ganan en las ondas hercianas, más si en radios públicas, porque las radios públicas muchas veces tienen criterios muy mochos, o sea, porque se tienen que atender a veces al referente cultural, ¿me entiendes? Y no a la identidad local. Ojo, gran parte de la contaminación de los medios es la programación que llega del DF, ya muy homologada, entonces eso le quita mérito a los programadores locales. Eso es lo que a veces no se conoce del gran esfuerzo que hay de quien produce un programa de radio sin buscar un recurso. O sea, sí, evidentemente tienes que hacer la nota de cultura, el reportaje, la entrevista, para poder hacer a veces un programa de rock. Entonces esa es la parte que a veces no se valora, pero yo creo que históricamente, incluso desde Radio Juventud, cuando transmitió el Festival de Avándaro, han jugado un papel importante. Radio Educación lo ha hecho con programas muy interesantes con escritores que hablan sobre rock. Radios privadas, por supuesto, también lo han hecho. En Morelos también en su momento. Son espacios que han tenido ahí de manera, si quieres, intermitente, pero hay otros que han permanecido durante mucho tiempo y en donde ya no se trata de que el programa de rock esté a las 12 de la noche, ¿no? Como ese programa del Despeñadero en Guadalajara, que lo oía solamente en la madrugada. El chiste es que los grupos que habitualmente forman parte de la escena actual o veteranos se pueden escuchar a cualquier hora. Ese es el gran logro, de que estos grupos ya estén en una programación habitual, a lo mejor cohabitando con otras músicas, ¿no? Porque también hay que entender que atienden a diferentes nichos, no son radios solamente de jóvenes. Sería fantástico, ¿no? A mí me ha tocado programar y dirigir estaciones de radio, pero tengo que atender a un criterio mucho más amplio, ¿no? Entonces no me puedo limitar a mi gusto personal, tengo que realmente ver la manera de cómo incluye otras voces para configurar un discurso musical atractivo. Entonces yo creo que en ese contexto, si lo sumamos al tema de la escala de valor dentro de la industria musical, pues antes era el compositor, los ejecutantes, el productor, la compañía disquera, quién lo promovía, cómo llegaba a las tiendas y por supuesto el disco ya tangible que llegaba a la audiencia ávida de tener ese material. Hoy en día todo eso ha cambiado. Napster fue el primero que empezó a revolucionar todo ese asunto con el intercambio de los archivos en MP3 y empezó un discurso totalmente diferente. Entonces muchos músicos, o sea, no es que ahorita hablemos de conectados y desconectados, que es muy cierto en este país, pero también hay que entender que esta revolución y estas nuevas tecnologías que luego se insiste mucho, ya no son tan nuevas, tienen más de 20 años.
Entonces, quien no se puso las pilas dentro de las generaciones de la música en eso, está obligado lamentablemente a desaparecer. Y hay otros que sí han cuidado esos espacios y saben atender sus redes con una estrategia, saben tener un sitio no solamente para postear fotos, sino para tener un vínculo y tener una verdadera interacción con sus audiencias. Saben usar sus redes sociales, tienen sus, desde los que lo hacían con MySpace hasta los que hacen en Bandcamp o ahora en otras vamos a decir, los sitios de descarga como Spotify, ¿no? Pero que no son nada equitativos con los músicos, a comparación a lo que ahora hace Bandcamp. Pero ¿cuántos seguidores debes de tener? Hay grupos que son muy reconocidos y tienen, ¿qué te gusta? 500 seguidores, y hay otros que están empezando. Aquí te pongo un ejemplo de unos chavos de Huitzilac en Cuernavaca, Down Avenue, tienen más de 175,000 al mes. Imagínate nada más eso. Sus videos ellos lo hacen de manera autogestiva y los han grabado en África, los han grabado en la Patagonia. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Pero ahí está un ejemplo de una banda que está realmente poniendo un pie en el presente y haciendo las cosas de otra manera. Y llevar a otros que seguirán viviendo de sus viejas glorias, qué bueno, qué padre, pero lamentablemente no están actualizados con todas estas cuestiones. Entonces se han dejado rebasar, ¿no? Porque yo creo que ahora se reparten muchos de los grupos. Tú te encargas del booking, tú te encargas del diseño, yo me encargo de la producción del disco, un poco como la experiencia, por ejemplo, de La Bolonchona, ¿no? Que eso repartió, alguien se encarga de la parte del arte gráfico, alguien hace el booking para establecer las fechas de gira en el interior o fuera de México, y alguien se encarga de la producción del disco. Entonces se reparten estas cuestiones y muchos de ellos evidentemente sí tienen otra chamba, que es lo que sostiene para poder tener un mejor amplificador. Y esa es una historia no solamente del rock en Cuernavaca, de todo el país, ¿no? Hay gente que son connotados, o músicos a otras escalas, que son connotados científicos, doctores honoris causa, y son rock and rolleros, ¿no? Entonces, y notas también evidentemente esa cultura por la formación que han tenido. Pero bueno, eso ahora en Cuernavaca ha cambiado. Y ha cambiado también porque ya hay formación de jóvenes que vienen egresados del Centro Morelense de las Artes, de la Facultad de Artes, de las escuelas de música, y claro que su visión es totalmente diferente, están mejor preparados, tienen interdisciplina, el amigo que hace video, el amigo que hace foto, el amigo que hace animación, entonces se involucran, hacen buenos videos o forman parte para sus trabajos interdisciplinarios. Entonces eso es lo interesante que está configurando ahora una nueva escena, y que tenemos que entender cómo va a ser el nuevo escenario en esta famosa nueva realidad, en donde evidentemente es triste, pero vamos a ver que los que realmente sí lo ven como un proyecto de vida van a permanecer y van a ver, y ya lo estaremos hablando a futuro. Y hay otras bandas que lamentablemente pues sí pueden sonar muy entusiastas, pero a lo mejor de aquí a las posadas ya no llegaron. Entonces, como dicen literalmente, ¿no? Ya nos cargaron los peregrinos. Entonces, porque es un trabajo no solamente de moda, es un trabajo de actitud, de compromiso, y de que los propios músicos lo vean como un trabajo de carrera. A lo mejor ya no, su sueño no es aparecer en MTV, o que los venga a firmar una transnacional, ¿no? Pero sí hacer lo que les gusta, divertirse y presentarse fuera de México, ¿no? Seguir teniendo esta presencia a través de sus discos, y que ahora tendrá que ser a lo mejor con este tipo de cosas, de descargas. Por ejemplo, hay grupos ahorita como las Galletas de Mr. Esqueleto en Cuernavaca, te pongo un ejemplo, ¿no? O Cronos, que están haciendo cosas muy, Balsian, Down Avenue, que están haciendo cosas muy interesantes, y que todo lo hacen por lanzamiento de sencillo y lanzamiento de video, ¿no? En sus redes, y por supuesto capitalizan, monetizan algunas cosas y tienen presencia, pero ellos ya trabajan de esa manera. Por eso insisto que ahora esta escala de valor de la industria cultural o de la industria musical ha cambiado, y ellos ya están prácticamente en esa dinámica. Qué bueno que se den estos cruces de información, de intercambio con músicos de los 90s, con músicos de los 80s, porque está pasando cuando se involucran a producir discos, y entonces se dan cosas bien interesantes. No hay este rompimiento generacional que muchos insisten, no, es que pues este ya está bien ruco, ¿no? O ese chamaco que no todavía no sabe ni nada. Y no, yo creo que tenemos que romper ese prejuicio y producir esos intercambios. He sido testigo de esas pláticas con integrantes de Las Abejas, de Evolución, de Take a Break, de Los Nietos, de Darnes, de Padre Nuestro, con bandas actuales, ¿no? O sea, con gente de Balsian, con banda de Cronos, con Gallo Lobo, gente con Cristos, ¿no? En fin, que han tenido un intercambio con músicos nuevos, y créeme que se dan cosas bien interesantes. Entonces, creo que por ahí va la onda, ¿no? De poder tener este intercambio, insisto, de experiencias, y yo creo que en medida en que empecemos a profesionalizar y a asumir nuestro papel que debemos tener todos, va a funcionar, ¿no? Las audiencias que realmente se empoderen, que no digan que, ay, no me tocan en la radio. Pues bueno, ¿cuándo has escrito un correo electrónico? ¿Cuándo has fundamentado una propuesta? ¿Cuándo le has llamado por teléfono? Pues así como, ¿no? O el rockero que prende la radio cuando va a Tepoztlán y quiere oírse que en ese momento le pongan su rola. O sea,
Así no funciona la cosa, ¿no? Tiene que ser que la misma gente lo solicite y lo sostenga y lo apoye. Los músicos ser más profesionales, las autoridades culturales no tienen la responsabilidad de una paternidad, pero sí de abrir espacios, de tener nuevos planteamientos, nuevas estrategias. Insisto, los músicos de ser más profesionales, de verlo como un proyecto de carrera, y los medios de darle una verdadera cobertura profesional, porque realmente sí tenemos muy poca crítica especializada, ¿no? Entonces creo que todos esos elementos forman, insisto, un ecosistema para que esto realmente funcione y podamos hablar de una escena realmente emergente, que esté siendo propositiva y que aporte, ¿no? Y que las experiencias de músicos que llegan a vecindados o que están aquí y que creen en apoyos en las bandas, pues esas experiencias que se capitalicen de una forma positiva, ¿no? Esa experiencia es lo que ha hecho Pepe, por ejemplo, con Neoplen, con la misma Bolonchona, y esos son ejemplos claros precisamente de tener intercambios de ideas de diferentes generaciones. A mí me funcionaba de esta manera. Oye, pues yo también lo comparto de esta manera. Lo que decía hace rato Pepe, ser solidarios. O sea, si una banda está lanzando un tema, pues que la gente le dé like, lo comparta, le ponga un texto, no solamente la manita, ¿no? Oye, qué interesante el trabajo que hicieron en el video, con quién lo hicieron, quién masterizó el disco, oye, cómo se conectaron para ir a tocar a Barcelona o Colombia. Ese tipo de experiencias tienen que llevarnos a profesionalizar la escena actualmente, ¿no? Y que evidentemente, pues como este trabajo lo que pretende es despertar el interés y que alguien retome la estafeta para que continúe, por supuesto, con algo que a nosotros que estamos aquí reunidos esta tarde nos apasiona, que es la música. Ok, pues vamos a seguir escuchando este soundtrack de Cuernavaca, esta selección musical que aquí a cargo de Paco. Vamos a escuchar ahora el grupo Evolución con la canción I'm Losing You. ¿Nos puede decir algo al respecto, Paco, antes de escucharla? Seguro, pues bueno, esta es una grabación que debuta a principios de los años 70, después del famoso Cuernavándaro, donde pues, bandas como Las Abejas y por supuesto La Evolución eran como las bandas que lideraban en ese entonces la escena. Los que grabaron pues fueron los de Evolución con Ricardo López en la guitarra, Memo Cinta en el bajo, en el Flaco en la batería, como le nombraban, ¿no? Por supuesto, ahorita se me escapó de la memoria la primera voz en la guitarra, que también es uno de los, también músico fundador de la banda. Pues bueno, ellos son los que en ese tiempo cantaban en inglés, hicieron también algunos covers, grabaron este disco en Guadalajara y pues bueno, considero que si ahora que andan reunidos de nueva cuenta vuelven a tocar el álbum completo, sería realmente fantástico. Estamos ahí persuadiendo para que lo hagan, que regresen a tocar ese material completito en un set y que no lo alternen pues con los tributos o las adaptaciones de temas de toda la vida, ¿no? Sino que ese material merece que las nuevas generaciones lo escuchen tocado en vivo, porque realmente son unos músicos muy talentosos. Así que escuchemos entonces a La Evolución del maestro Ricardo López con este tema.
hard to move on, you listen my fate. Woman, you change, woman, you find other ways. Whoa, I'm sing. Whoa, I'm sing you. Oh, I'm sing. Whoa, I'm sing you. Bueno, continuamos platicando del disco Cartografía Sonora de Paco López. Este libro pues nos habla de rock, de juventud, de comunidad. Bueno, y hablando al respecto de lo que nos acaba de platicar Paco, Flavio, ¿cómo consideras que este tipo de trabajos como el libro que estamos presentando hoy, este trabajo autogestivo, cómo ayuda a crear comunidad? Sí, yo creo que desde que Paco nos propuso el título del libro como Cartografía Sonora, a nosotros nos resultó muy atractivo precisamente porque pone en primer plano esta forma en que el trabajo de los grupos musicales, ¿no?, de los compañeros musicales, como decían los zapatistas, contribuye a la construcción de una territorialidad específica, ¿no? Que ahí tiene que ver con, en el caso muy específico, cuando hablamos de la formación de comunidades, pues muy bien, como dice también Paco, pues tiene que ver con estos procesos de adscripción y de reconocimiento con otros, ¿no? Y que entonces también nos están hablando constantemente que quizá lo importante en términos de la música, en términos de un libro, de una actividad cultural dada, pues muchas veces no es eso en lo que a veces se está centrando hoy la discusión en términos del producto mismo, ¿no?, sino de la sinergia que se genera en torno a este grupo de actividades, ¿no? Que en el caso de la música es muy claro lo que nos comienza a platicar a lo largo del libro Paco, que tiene que ver con cómo se van generando esas territorialidades, cómo se van generando identidades, cómo se van generando tribus urbanas, y que cada uno de ellos tiene su propio reconocimiento, ¿no? En el caso del trabajo, Paco pone especial atención en la cuestión del rock en Cuernavaca, ¿no? Pero creo que precisamente tiene que ver, como él mismo dice, en que este tipo de trabajos deberían de resultar en una invitación a una comunidad que esté preocupada por hacer registro de todo el conjunto de grupos musicales, ¿no? Y de todo, y no solamente en términos de los grupos, sino de la diversidad misma que se da dentro del gremio musical, ¿no? Ahorita tenemos la oportunidad de platicar del rock, pero está todo el problema de las bandas de vientos, de la gran musicalidad en términos de la tradición, ¿no? Y que tiene muchos procesos de cambio, ¿no? Muchos procesos de apertura para aceptar los procesos de cambio, pero también, por supuesto, de mucha confrontación y de conflicto, ¿no? Entonces yo siento que en la medida en la que se dé esta discusión, en la que demos este tipo de diálogo, ¿no?, es en la medida en lo que realmente, pues, los hombres y las mujeres que pertenecemos a una comunidad podemos ser partes o ser partícipes del desarrollo de esta formación de comunidad, en términos de entender nuestras propias transformaciones, de ir hacia donde deseamos estar en el futuro, ¿no? Los aztecas tenían una frase que a mí me gustaba mucho, los hombres y mujeres, o más bien el mundo será lo que son sus hombres y mujeres ahora, ¿no? Es decir, el futuro depende de las actividades que hagamos el día de hoy. Entonces, en términos de reconocer la actividad en un grupo de un conjunto de actividades musicales en la región, de estar indagando en cuál fue su participación en la configuración de la identidad regional, creo que ahí, en la medida en que mucha gente se tome esta tarea, creo que es en donde vamos a encontrar, pues, las posibilidades constantemente de fortalecer los lazos comunitarios, y en el caso de que vivimos también en una situación desde hace muchos años con una sociedad internamente desgarrada, pues también de recomponer mucho de ese lazo que ha venido rompiéndose, ¿no?, por diferentes factores, ¿no? Y que siempre tenemos que pensar que la música, que un conjunto de actividades culturales forman parte de esta reconstrucción de los tejidos culturales de una, pues en este caso,
pues en específico de Cuernavaca, pero que también puede ser pensado en términos de unas geografías más amplias, ¿no? O, como dirían los geógrafos, pues ese es siempre el problema de la escala, ¿no? Que nos podemos ir incluso a preocuparnos por el desarrollo de una banda en concreto o de una geografía más amplia, ¿no? Entonces creo que más bien a mí me gusta mucho, creo que la invitación es para que la gente se acerque a este libro, que vean el tipo de categorías que se está usando, el tipo de discusiones, de líneas de investigación que está queriendo abrir Paco, que se están abriendo en muchos sectores, y que por supuesto pues que sigamos desde todos los ámbitos pues haciendo estas discusiones, ¿no? Sí, es muy importante tener este tipo de visiones, de propuestas y de alternativas, ¿no? Como por ejemplo lo que acabas de mencionar, hacer una comunidad pero como una alternativa a ciertas problemáticas. Y bueno, vamos a seguir escuchando un poco de la música hecha en Cuernavaca que menciona este libro. Pepe, ¿nos puedes hablar un poquito de la siguiente rola que vamos a escuchar? La siguiente rola es ¿Quién es él? De Padre Nuestro. Bueno, Padre Nuestro es sin duda, imagino que Paco estará de acuerdo en eso conmigo, es uno de los emblemáticos, ¿no? De la historia del rock de Cuernavaca, más moderno, ¿no? Es 90s, si no me equivoco, pero pues sí, definitivamente una de las bandas más, con más éxitos probablemente, ¿no? Junto con Darkness, que son de la misma época. Pues es una banda emblemática de Cuernavaca que graba sus discos con un sello muy emblemático de esa época, que es Avanzada Metálica, y es de los primeros grupos de México, y ahí entran siendo de Cuernavaca, ¿no? Pero es de los primeros grupos de México que tienen la oportunidad de codearse con las grandísimas bandas de metal, ¿no? En las tocadas de Tlalnepantla, no recuerdo a quién, pero Padre Nuestro estuvo con algunas bandas de esas internacionales, igual que Darkness. Entonces, pues es una banda muy importante, con un heavy metal muy clásico, 100% disfrutable. ¿Quién es él con Padre Nuestro? Un llanto amargo tras un cristal, un rostro oculto en tinieblas. Justa la hora, ella está aquí, recorre el tiempo sin fin. Veía la pasante cuando murmura palabras que no entendí. Maldita la hora que estuve aquí, no encuentro un refugio para dormir. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Es sangre, es mortal, es sangre, es mortal. Mi sueño se agita, su aliento aquí, su cabeza oculta apenas sentí. Él quiere matarme, llega hasta el fin. Si quieres tenerme, vendrás por mí. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Es sangre, es mortal, es sangre, es mortal.
renacimiento del templo, intentando ya destruir lo que la vida ha formado, entra sin piedad. Sabes que es por ti, que tú eres el fin. Ojos claros, labios de mar, y en la frente va tu estrella, un número infernal que al verlo fijo te quema, entra sin piedad. Sabes que es por ti, que tú eres el fin. Sabes que es por ti, sabes que es por ti, sabes que es por ti. Estamos en la presentación del libro Cartografía Sonora, un libro muy recomendable que, a pesar de tener un rigor académico, tiene una lectura muy fluida que te engancha, que aglutina aquí mucha información para todos los amantes del rock. Estamos por despedirnos. Agradecemos mucho a nuestros invitados del día de hoy, que nos han dado su perspectiva de lo que pasa, lo que ha pasado con Juventud y con Rock. Ahora quisiera, Flavio, que por favor nos dijeras dónde podemos conseguir este libro y también dónde podemos conseguir todos los demás materiales de tu editorial y qué planes tienes ahorita para sacar a corto y mediano plazo. Sí, gracias Omar. Pues el libro ahorita, bueno, por la circunstancia en la que nos encontramos a nivel mundial, pues muchas de las librerías están prácticamente colapsadas. Entonces mucho de lo que estamos haciendo con el material, y que también les agradecemos a ustedes, al conjunto del equipo de la Fonoteca, es que vamos a poner el link de descarga para que cualquiera pueda revisar el libro, no en su versión digital, sino es un PDF. Y ahí vienen los contactos para que si alguien está interesado en adquirir ejemplares de forma física, también por supuesto los podemos hacer de envíos hacia todo el territorio nacional, ¿no? Lo cual es bastante bueno. Y aquí en términos de Morelos, pues sí hay una pequeña red de librerías que nos apoyan, ¿no? Está la librería Virgo en pleno centro de Cuernavaca, que sería la más cercana, que es en la calle de Hidalgo, prácticamente en el camino que va del Jardín Borda hacia Palacio de Cortés. Entonces cualquier persona que visite la ciudad de la eterna primavera, pues ahí tiene la oportunidad de encontrar también directamente el libro en físico, ¿no? Por nuestra parte, en el caso de la editorial, pues bueno, la pandemia sí nos ha golpeado, digámoslo así, pero sabemos también que ahorita hay una amplia discusión sobre que a veces se plantea que el libro electrónico, el libro digital puede sustituir al libro físico. En realidad, para nosotros no creo que exista esta problemática, en términos de que siempre hemos pensado que la radio no sustituyó al periódico, la televisión no sustituyó a la radio, etcétera, etcétera, sino que precisamente está en la forma en que vayamos complementando la forma de producción de contenidos, ¿no? Al final del día son soportes completamente diferentes los que estamos utilizando. Hay una serie de oportunidades que nos da el libro digital, que por supuesto hay un conjunto de editores que las están usando de una forma maravillosa, y hay quienes se resistan, en fin, pero al final del día son actividades completamente complementarias, ¿no? Que evidentemente la vida del libro
Es una actividad que hemos construido como especie a lo largo de 1000 años. El primer tratado sobre la lectura lo escribió San Francisco, ahorita se me está yendo el nombre de este gran intelectual, pero es un documento muy, muy antiguo. Y entonces creo que todavía tenemos libros para largo rato, ¿no? Entonces, más bien, ahorita seguiremos nosotros en términos de la actividad que hacemos, que es el registro de la historia regional en lo que llamamos el territorio suriano, que es básicamente Morelos, junto con una parte de los estados colindantes como Guerrero, el Estado de México, Puebla, en fin. Y por supuesto, pues vamos a esperar, tenemos también para el próximo año, queremos hacer la segunda edición de Cartografía Sonora, que tendremos algunas sorpresas porque queremos elaborar un anexo fotográfico muy chulo que estamos trabajando ya con el maestro Paco. Entonces, bueno, ahora tendrán la oportunidad de tener esta primera versión, pero también estamos pensando en seguir trabajando, ¿no? Y por supuesto, pues esperar a ver si salen más registros, ¿no? De este tipo, que eso sería la cosa más chula. Por supuesto, bueno, ya nada más para ir cerrando, pues agradecerte a ti, Omar, a Edgardo, y por supuesto, pues al conjunto de compañeros y compañeras de la Fonoteca, y por supuesto a todas las personas que nos van a estar escuchando a partir del 30 de julio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Flavio. Maestro Pepe, ¿algún comentario final que quiera decir? Bueno, pues mucho gusto de haber participado en esta presentación. Me gustaría agregar que, pues bueno, Paco es una de las personas que en Cuernavaca han dedicado mucho tiempo a recopilar, ¿no?, material para sus historias. Y pues bueno, me parece muy, muy importante, muy agradable que haya sacado este primer volumen, ¿no? Ojalá se siga por lo menos con otra década, ¿no? Sí, pues por ese lado, ¿no? Y por otro lado de Flavio, pues bueno, es una invitación a que busquen sus producciones, son muy buenas. Sobre todo, yo creo que nadie ahorita, no hay una editorial que esté haciendo crónica, detallando la historia del estado de Morelos como lo están haciendo, y está rodeado de muy buenos escritores, entonces vale la pena mucho. Aparte, pues es totalmente independiente, es punk realmente esa editora. Entonces, eso es por ese lado, ¿no? Bueno, y bueno, los que gusten, yo tengo un programa de radio en el IMRIT, Instituto Morelense de Radio y Televisión, se llama Rock and Roll Circus, y lo pueden escuchar por internet, ¿no? Es IMRIT Organización, ¿verdad, Paco? Sí, Instituto Morelense de Radio y Televisión.org. Exacto, y ahí ya aparece la pantalla y puedes meterte al radio, y si te da curiosidad también hay televisión. Mi programa no sale en televisión, pero también hay, ¿no? Y pues bueno, agregar que, bueno, la historia del rock de Morelos, así como la narra Paco, lo que hemos podido escuchar de muchas personas, es exactamente la misma historia de todos lados, ¿no? Nada más que aquí en Cuernavaca ha habido factores que no han beneficiado a la escena muy claramente, muy específicos. Cuernavaca, actualmente vivimos un montón de gente en Cuernavaca, ¿no? Pero Cuernavaca tradicionalmente, y no ha perdido ese toque, es de visitantes de fin de semana, ¿no? En Cuernavaca aumenta la población casi al doble el fin de semana, ¿no? En situaciones normales. Entonces, la gente que viene a Cuernavaca no viene precisamente a ver qué club de rock está y qué bandas, ¿no? Entonces, eso no ayuda a nada. Y por otro lado, a la gente de Cuernavaca le es bien fácil ir a la Ciudad de México y ver a quien se le dé la gana, ¿no? Ese es un factor que no ha ayudado mucho. Al rock de Cuernavaca le ha faltado dar un hit alguno, o sea, algo un poco más trascendente que tocar en un Vive Latino, ¿no? Algo más trascendente que abrirle a un grupo, un logro individual, a lo mejor de veras colarse en una lista más importante, que eso no debería de ser tan importante, pero es como se mide el éxito ahora, ¿no? Y eso es lo que le ha faltado al rock de Cuernavaca, principalmente, aparte de todo lo que te dije de cohesión y solidaridad, por el lado musical, por el lado del trabajo de los grupos, le ha faltado pegarle al gordo en una, ¿no? Que haga que se fijen en la escena, porque a pesar de lo precaria que llega a ser, hay buenas bandas en Cuernavaca, definitivamente. Y de todos los estilos. O sea que ese sería mi cierre. Y bueno, agradecer, ¿verdad?
quiero agradecer pues por la invitación a Flavio, a Paco, a ti, Omar, y a Edgardo en los controles, ¿no? Muchas gracias. Claro que sí. Maestro Paco, ¿dónde lo podemos seguir y qué es lo que tiene actualmente como planes? Gracias. Bueno, Padre Nuestro graba nada más rápido, en el 87 inician ellos, ¿no? Y graban para la avanzada metálica el Bendita Seas, y el tema que escuchamos de quién es él, pues sí, evidentemente ya reventó a principios de los 90, ¿no? Gracias a esta circulación con demos, ¿no? Y con fanzines, y el heavy metal subterráneo, la banda rockera y todo, que jugaron un papel importante, por supuesto, para empezar a promover lo que pasaba aquí en Cuernavaca y, por supuesto, en otras latitudes. Bueno, a mí me gustaría cerrar con este tema de qué es lo que están haciendo actualmente los músicos en el confinamiento creativo, ¿no? Y yo creo que en ese orden, creo que muchos músicos están capitalizando de manera positiva muchas de esas cosas que son inéditas, y por supuesto se tiene que dar respuestas inéditas a una situación como esta, en donde evidentemente la cultura es la que nos vertebra y la que nos ha venido a rescatar, y que evidentemente gracias a escuchar música, a ver una buena película, un documental, apreciar obras fotográficas, pinturas, pues no nos aventamos por la ventana en el confinamiento, ¿no? Sino que estamos realmente acompañados gracias precisamente al tema del quehacer cultural, ¿no? También ha venido a desnudar lamentablemente la falta de seguridad social para todo el gremio de los artistas, ¿no? Entonces sí urge evidentemente hacer una agenda para brindarle precisamente esa seguridad social a todo el gremio de los artistas. Pero por otro lado, sí, mi reconocimiento para los músicos creativos que han estado tratando de fortalecer el sentido comunitario a través de composiciones. Beto Arcos, un periodista cultural de Los Ángeles, hace un registro maravilloso que fue programado en la BBC de Londres, en donde se ocupó de hacer todas estas experiencias de músicos en el confinamiento en diferentes partes de América Latina y por supuesto de Europa, y el papel que están jugando en estos momentos, ¿no? Yo creo que hay que empezar por aceptar esta nueva realidad y estas nuevas formas, nuevos esquemas de trabajo. Por supuesto, es urgente que se reactive el asunto, pero es más urgente la salud, ¿no? Entonces creo que en ese contexto los músicos han jugado un papel importante para para capitalizar toda esa energía, insisto, de manera positiva, y de esta forma, pues bueno, músicos que se nombran Colectivo Hecho en Casa trabajaron de manera conjunta, de manera artesanal. El resultado a mí se me hace fantástico, porque para las limitaciones de no tener interfaces para grabar, el resultado es realmente bueno, de Quédate Conmigo, e impulsando toda esta campaña de estar en casa, ¿no? Y de guardar la distancia y todas estas cosas dentro de la emergencia nacional. Entonces creo que es un mensaje muy oportuno y que creo que vale muchísimo la pena resaltarlo. Se presentó Contigo en la Distancia, y ya están trabajando en otro que se llama Gracias a Ti, que es un tema en el cual le dan las gracias a todo el equipo del Primer Frente que se encuentra en los hospitales, ¿no? Entonces creo que esta parte solidaria de los músicos, de acompañarnos, ya ves que recientemente el 14 de julio alguien nombró como el Día Mundial del Rock, pues tiene que ver precisamente con esta aura que tiene de ser solidario, ¿no? De ser transnacional, de no tener edades, ¿no? De no ver clases sociales y de estar siempre en ese momento oportuno. Quizás sí critiquemos que ya no tiene esa rebeldía y eso que comentaba Pepe al inicio de la charla, ¿no? Pero también hemos visto que esa actitud ha migrado, ¿no? Y esa actitud rockera la tienen a lo mejor artistas como son Rompepera, ¿no? Que tocan marimba con una actitud punk y que a mí en lo personal ahorita me aprenden muchísimo, ¿no? O Los Cogelones, este grupo también de Nesa, ¿no? Que ha llamado mucho la atención, y no es que estén inventando el hilo nuevo, pero sí tienen una actitud eminentemente rockera, ¿no? Y que son propuestas que merecen tener atención. Entonces, en cuanto a los planes, pues bueno, déjame decirte que esto sí lo disfruto, el tema de la música, de compartirlo, de producir radio, de escribir sobre rock, pero también muchas veces por nuestro ejercicio profesional me he desempeñado trabajando en los medios de comunicación, ahora en la Dirección de Música y Festivales en la Secretaría de Turismo y Cultura en Morelos. Pues bueno, lo que hago es precisamente trasladar esa experiencia que he tenido en los medios públicos, en la autogestión como promotor cultural, porque sí creo en el desarrollo del talento, ¿no? Y saber utilizar el tema de las instituciones de una manera realmente eficaz con esas experiencias para poder tener resultados interesantes. Yo creo que hoy en día el ejercicio de la función pública tiene que ver más con la verdadera vocación. No es un tema para otras cosas, ¿no? Que están distorsionadas en la actualidad, sino realmente para servir y ser facilitador y ser un punto de encuentro, ¿no? Para poder realmente capitalizar estos esfuerzos a mejores destinos. Sería fantástico hablar
de poder compartir estos músicos, no solamente de rock, de otros géneros que tenemos muy ricos en Morelos, a otras instancias, que podamos ayudarles a que se puedan desplazar, a tener movilidad, a presentarse en festivales importantes, salir de nuestro país, ser embajadores culturales. Creo que esa es la gran misión, por supuesto, ¿no? De lo que se tiene que hacer y empezar a profesionalizar. No solamente es programar artistas, sino profesionalizar, hacer estos círculos de palabra, como dice el buen Rocco, en donde podamos hablar de la profesionalización, de cómo hacer un booking, de cómo producir, de cómo hacer un máster, cómo manejar tus redes, ¿no? Cómo distribuir tus contenidos digitales, cómo producir contenidos también para las redes, en fin, todo ese tipo de cosas, cómo distribuir tus materiales, eso es fundamental. Y por supuesto establecer ya políticas públicas que realmente encabezan a tener un beneficio colectivo, que creo que eso es lo fundamental, ¿no? Eso yo creo que es la tarea, y creo que sí, a lo mejor somos pocos los tercos y necios que estamos en eso, pero sí creemos de manera al 100% de que sí, realmente sí hay luz al final del túnel, ¿no? Pero tiene que ver mucho en ese trabajo. Hay quienes prefieren pasar de noche, ¿no? Y hay otros que tienen que aventarse el riesgo, pero si quieres quedar bien con todos, pues entonces no hagas nada, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a hacer las cosas por intuición y con el gusto, por supuesto, de tener un beneficio colectivo. Entonces cerramos. A mí me gustaría, a mí me pueden encontrar en la plataforma de Morelos Música, morelosmusica.com, que por un lado integra la memoria musical de rescatando grabaciones de cassettes en LPs, los arreglamos, los digitalizamos y los subimos a esa plataforma, y también estamos haciendo al mismo tiempo otro mapa, una más cartografía sonora actual de Morelos con todos los géneros, bandas de viento, música tropical, música tradicional, bola suriana, rock, new wave, electrónica, arte sonoro. Tenemos una revista electrónica con contenido propio, una cartelera de eventos gratuitos. A través precisamente de esa plataforma, pues fortalezcamos el sentido de comunidad. Y cerramos entonces con el tema, ¿quieres que la presente de una vez? Que sería el tema que hicieron del colectivo hecho en Casa Colectivo, que es un esfuerzo de varios músicos importantes de jazz, de rock, de otros géneros en Cuernavaca, un músico brasileño en las percusiones. Busquen los créditos ahí en las plataformas del colectivo Hecho en Casa, y se van a llevar una agradable sorpresa, ¿no? Porque es esa música que nos acompaña en este confinamiento, insisto. Y pues gracias a Pavel Granados, a Emiliano Mora, por supuesto, a Omar, Edgardo, a Pepe, por supuesto, por su tiempo, y al gran Flavio por arriesgar en estos territorios que tienen que ver con la música independiente, y a la gente que nos acompaña en esta sesión de escucha, que evidentemente hay interés y eso nos motiva a seguir adelante. Gracias. Muchas gracias a ti, Paco. Muchas gracias por acompañarnos en esta fonoteca desde casa, en esta charla. Gracias a los participantes y gracias a todos los que nos están viendo. Seguimos escuchando algo de rock. Nos vemos a la siguiente. Dale. Se ha guardado adentro del corazón y estoy esperando un nuevo día para el mundo. Quisiera que pudiera mirarte mañana y el día siguiente, y si buscas el sustento del día, cuídate y quédate conmigo en casa. Quédate conmigo en casa. Quédate conmigo en casa. Quédate conmigo en casa. El aire esta primavera es difícil de respirar. Asfalto de calles solas miran el cielo brillar. El sol y la luz del día se han ocultado en el corazón para que venga un nuevo comienzo con su amanecer. Deshazte de los miedos de antes, ninguno alimenta tu
alma, la noticia será positiva hoy, hoy, hoy. Y quédate conmigo en casa. Ay, ay, ay. Quédate conmigo en casa. Quédate conmigo en casa. Quédate conmigo en casa. Quédate conmigo en casa. La mancha gris en el cielo desapareció. Esto es un nuevo comienzo. Oh, oh, oh. Parece que pudiera sentirme incluso exiliado del aire, pero mañana nos veremos otra vez cantándole al viento, Cantándole al viento. a las olas del mar, a lo que pasa día a día, a la calle que palpita, a la casa y la montaña. Quédate, 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 por ti, por mí, por ti, por mí. Quédate conmigo en casa.